Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia, que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa La Sangre de los Mártires de Semilla. Qué bueno que se encuentran con nosotros, estamos contentas, somos puras mujeres las que nos encontramos el día de hoy en esta cabina, felices de poder compartir con ustedes en esta hora que será muy interesante. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y el día de hoy quiero presentar, somos 5 las que estamos aquí, apenas si cabemos, pero bueno, vamos a dar inicio de mi lado izquierdo y a ver si alcanzamos a verla. Ahí está, nada más que se haga para acá con nosotros. Iniciamos contigo, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Karina Valeria Vázquez Hernández y gracias a Dios llevo ya 8 años en este movimiento participando activamente. Muy bien, y también contamos con Belén Vázquez. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Igual llevo 8 años en este maravilloso movimiento, gracias a Dios. Gracias, Belén. Y también de este lado. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Gutiérrez y yo llevo 10 años aquí en el movimiento. 10 años. Y de este lado tenemos, de mi lado derecho, izquierdo, perdón, de mi lado izquierdo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Tania. Tengo en el movimiento, por gracia de Dios, ya 14 años. Muy contenta y muy bendecida de estar aquí compartiendo con ustedes en este programa. Gracias. Y después de una semana no se ha aliviado Tania, qué barbaridad. Esperemos que ya pronto te recuperes. Gracias. Y yo soy Lulu Calzada, ya lo saben, y también muy feliz de poder acompañarlos el día de hoy. Hoy tenemos un tema un poco espinoso, no espinoso paz, espinoso en cuanto a su contenido, pero pues vamos a hacer todo nuestro esfuerzo porque se aclaren algunas dudas y también a veces anunciarles cómo podemos también nosotros acercarnos a nuestros hermanos separados. ¿Qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Cómo entablar una conversación o un diálogo con nuestros hermanos separados. Porque de pronto yo escucho a nuestros queridos hermanos católicos que dicen, ay, es que llegaron y me tocaron la puerta y me entregaron una atalaya. Y yo les dije, ustedes me dan su atalaya, yo les doy mi rosario. Como que estamos en un pleito, ¿no? Entre qué es mejor, si la atalaya o el rosario. Pero el rosario no es en ningún momento un arma para agredir, sino para salvar, sino para reflexionar, para hacer sentir al otro amado. Entonces, no es, de pronto puede ser una agresión que yo llegue con mi hermano protestante o mi hermano separado y le entregue un rosario. Pues tú me das, yo te doy esto. No es la idea, sino saber entablar un verdadero diálogo. Esa es la primera pregunta que queremos hacer el día de hoy a estas muchachas que están con nosotros. Platíquenme, muchachas, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O cuál sería una forma que ustedes creen adecuada para empezar un diálogo con un hermano protestante? Muy bien, entonces podemos iniciar esa conversación con el hermano separado. Primero, como había comentado, es con mucho respeto. Uh-huh. Independientemente de que la otra persona tenga o no respeto hacia ti o se dirija hacia ti con respeto, nosotros ser muy respetuosos, ser amables, ser cordiales, porque muchas veces nos podemos quejar de que ellos son groseros o nos hablan de una forma o ofenden a nuestras creencias, ¿no? Por ejemplo, que ofenden a la Virgen María, que le dicen una palabra fea.
en el extremo tampoco de no permitir la ofensa. O sea, a lo mejor sería bueno parar, como quien dice, el carro, pero con respeto. Claro. Porque tampoco me voy a quedar callado a escuchar toda la que le barbaridad, diga muchas cosas a la Virgen María. Decía un apologista católico, los católicos ya nos estamos acostumbrando a quedarnos callados, pero a quedarnos callados cuando tenemos que hablar. O sea, cuando ofenden, por ejemplo, a la Virgen María. Él ponía un ejemplo de que un día él fue a un gimnasio y que estaba haciendo ejercicio y que él tenía una cadenita con la Virgen de Guadalupe, y que la persona esta, que era de una denominación protestante, le dice: ¿y tú por qué traes ahí a esa vieja fea? Entonces le dijo así. Entonces dijo: caray. O sea, sí le hizo saber su molestia, se enojó, se molestó obviamente, y le hizo saber la molestia. Le dijo que le pidió de favor que no se volviera a expresar de esa manera. Y ahí es donde tenemos que hacer la diferencia. ¿Hasta qué momento vamos a permitir no la ofensa, permitir el diálogo y que sea agradable? Claro. Si va a haber un diálogo agradable, adelante. Si tú crees que ni él ni tú pueden entablar una conversación, pues mejor es mejor pararle. Claro. Porque no, al rato hasta los golpes, Dios no lo quiera, ¿no? Pero a veces estas pláticas se vuelven así efusivas y ¿qué más? Pasionales. Exactamente. Entonces es una de las cosas, hablarse con respeto. Y otra cosa es estar formado en tu fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llegan los hermanos protestantes y con una preguntita ya no supimos qué contestar. Sí. Con algo. Y son preguntas, como te lo decía, un conferencista, Fernando Casanova, muy famoso. Él decía que él, cuando era ministro protestante, ellos solamente tenían que aprender unas cositas para agarrar en curva a los católicos. Pero ¿cómo nos agarraban en curva? Porque no estamos formados. Claro. Porque no nos interesa estar formados. Porque no es de que la iglesia no me enseñe, es que no nos interesa. Muchas veces no queremos agarrar un libro, no queremos agarrar las Sagradas Escrituras, no queremos unirnos a un movimiento donde tengamos formación. Entonces es cierta indiferencia de nosotros, del católico cristiano no formado. Es indiferencia a no querer aprender. Simplemente creemos que con solo ir a misa ya estamos cumpliendo, y ese es un error gravísimo que estamos cometiendo. Exacto. El padre Jorge Loring, también gran apologista, él decía: católico ignorante, futuro protestante. Seguro protestante. Y eso es cierto, porque creo que una de las cosas más terribles que vivimos en la Iglesia Católica es precisamente la falta de interés, y todos decimos que no tengo tiempo. Hay miles de formas en las que la Iglesia Católica ha dispuesto la formación para los católicos. Hay estas pequeñas exhortaciones que son folletitos de 10 páginas en los que nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a dar razón de nuestra esperanza, como decía Pedro, y realmente no estamos tan interesados en dar defensa de ella. Entonces, para dialogar con los protestantes, mantener la calma, porque de hecho es muy común también decirlo entre nosotros católicos, cuando empezamos a decir una cosa y luego nos pasamos a otro tema y luego nos pasamos a otro tema. Suele ser una expresión nuestra: ay, pareces protestante. ¿Por qué? Porque no toman un orden. Cuando nosotros empezamos a hablar y empezamos a responder de lo que ellos preguntan, y ellos empiezan a sacar inmediatamente otra pregunta y otra, entonces no tienen un orden. Entonces, mantener la calma ante los cuestionamientos de ellos. Número 2, estar formados para poder dar respuesta de lo que ellos están solicitando. Número 3, mantener no estar muy pasionales. Cuando la pasión rebasa, el control también se va junto con la pasión. Entonces hay que mantenernos en esta seguridad de que vamos a responder adecuadamente bajo la formación que debemos de tener todos. Ustedes, chicas,
¿Cuáles son otras características para mantener un buen diálogo con los protestantes? Y ya ahorita vamos con algunas preguntas que son muy clásicas entre nuestros hermanos. Pues fíjate que aquí encontré un artículo muy interesante en catholic.net que habla de los 10 pasos del diálogo. Ándale. Ahorita ya habíamos mencionado alguno. El primero, estudiar. Estudiar, porque si no sabemos, ¿cómo vamos a defender algo que no sabemos? El segundo, prepararnos. Aparte de estudiar, estar bien preparado, saber más o menos como que por dónde te atacan ellos para saber qué contestar. Aprender lo básico, pues es lo mismo de saber por dónde te pueden atacar para saber qué contestar. Conocer su doctrina también, no quiere decir que nos vayamos a su iglesia a conocer todo, pero también saber. Ellos siempre buscan de lo que nosotros podemos no saber. Entonces, claro, también conocer por qué estamos nosotros en la iglesia verdadera de Cristo y saber por qué ellos no lo están. También el siguiente paso, que es el 5, comenzar siempre orando. Nosotros no podemos ir a la batalla sin armas, siempre tenemos que estar de la mano de Dios, siempre tenemos que tener paz en nuestro corazón para no caer en esto de lo pasional, para no caer en esto de la agresión. Tomar la iniciativa, primero que nada, para saber cómo decirle que no hable mal de mi iglesia. Segundo, para también pedirle que nos platique un poco acerca de su iglesia, si sabe quién es su fundador, porque ellos tienden a conocer mucho sobre nuestra doctrina, pero no conocen a veces nada de la suya, si es verdadera, si por qué, o porque están convencidos de ahí. Y tercero, también hablar de lo que a nosotros nos convence y de por qué estamos en la iglesia católica. Voltearles un poco la tortilla. Claro. El 7 dice, bájalo del ring. Y se refiere a que, como decían ustedes, ellos ya tienen ciertos temas aprendidos. Ellos les dicen, vayan y pregúntanles de esto, y de ahí van a saber que no saben. Pero si nosotros les cambiamos el tema y les hablamos de otro, ellos no van a traer estudiado eso, entonces se van a tambalear. Y siempre eso de que tienden a, no, es que las imágenes, no, es que María, es que esto. También hay que desestabilizarlos porque ellos se traen aprendido todo eso. Dejar actuar a Dios es el siguiente paso. Ese pues debería ser desde el inicio, desde que oramos siempre tenemos que pedirle a Dios pues esa serenidad y ese entendimiento también para no caer tampoco nosotros en herejías o cosas así. 9, amar la verdad. Y 10, invitarlo a tu parroquia. Ándale. Ay, pues bueno, esos son los 10 pasos para iniciar un buen diálogo. Vamos a ir a una pausa, pero enseguida vamos a regresar con las preguntas básicas que nos hacen nuestros hermanos separados y que nosotros muchas veces nos quedamos callados. Voy a soltar 2 preguntas antes de irnos a la pausa, que son con las que vamos a regresar. Número 1, ¿los católicos somos idólatras? Si no, ¿por qué tenemos imágenes? Número 2, ¿la Santísima Virgen tuvo más hijos? Y si no, ¿por qué le dijeron a Jesús, allá afuera está tu madre con tus hermanos? ¿Qué pasó con eso? ¿Tuvo o no tuvo más hijos? Con estas 2 preguntas respondidas, regresaremos en el siguiente bloque. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Segundo bloque de este programa, La sangre de los mártires es semilla. Fíjense que parte de nuestra formación como miembros activos del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, por una parte es vivir nuestra espiritualidad. Ustedes pensarán, ¿cuál es la espiritualidad de Cristo Rey? Bueno, nosotros estamos deseosos de ser mártires. Gran locura, porque a mí me duele la panza y ya me estoy quejando, me duele la cabeza y ya no quiero sufrir y me tomo inmediatamente un par de pastillas. Pero finalmente ese es el carisma que nos han formado a nosotros, el martirio, llegar a ser mártires, pedir este don, esta vocación a Dios en nuestra vida.
que podamos dar en algún momento dado la vida por Jesucristo mismo, como lo hicieron aquellos mártires de Cristo Rey en la persecución religiosa que se vivió principalmente aquí en México entre 1926 y 1929. Otra de las cosas en las que nos forman es en la espiritualidad y carisma que ya les he dicho, y también en la historia de México, conocer cómo fue fundada nuestra patria, qué importancia tiene para nosotros mexicanos la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe, conocer la historia de México, quienes han atentado en contra de la Iglesia en México en cuanto al gobierno se refiere, que sabemos que han sido muchos los que se han pronunciado en contra de la religión, pensando que es el opio del pueblo, a la religión que no deja pensar al pueblo ni dar una opción plena, sino simplemente aborregados por una religión. Eso es lo que dicen. Nosotros, por supuesto, sabemos que estamos en la religión correcta y sabemos que hemos sido fundados por Cristo. Conocemos la historia de México y conocemos la historia de todos los que han sido parte de nuestra patria, para poder también defenderla debidamente e históricamente. Y la tercera parte en la que nos han formado también, nos forman en el movimiento Cristo Rey, es en la apologética, saber dar razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. Esto a través de libros muy básicos, también pues de la Sagrada Escritura, del Magisterio de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia, para poder entender nuestra tradición, la tradición bíblica por una parte, y la tradición también de la Iglesia, aquella tradición oral que se dio en los primeros años de la vida de Jesucristo, porque por ejemplo los 12 no tenían Biblia, sin embargo se fueron los 12 a irse a diferentes lugares, a diferentes ciudades, diferentes países, a dar la palabra. ¿Cómo? De manera oral. Ellos platicaban lo que Jesucristo había hecho en la vida de ellos y lo que había logrado hacer en la vida de aquel pueblo en el cual había vivido la pasión, la muerte y la resurrección, este Jesucristo que ahora se convertía en el Rey del universo, en el Rey para ellos, y era la tradición oral, no había escritura aún, de manera que ambas son tomadas en cuenta para nosotros católicos, la escritura y la tradición oral. Entonces, con estas dos fuentes, nosotros tomamos libros, como ya les decía, el Catecismo de la Iglesia, el Compendio de Historia Sagrada, Diálogo con los Protestantes, la Iglesia Católica y las sectas, que son parte de los libros que traen aquí. Tenemos otros libros como de América Peligra, que es histórico también, pero tiene algunas cuestiones bíblicas. En fin, todos estos libros que nos ayudan a fundamentar lo que hoy vamos a platicar con ustedes, que son algunas preguntas que nos hacen los hermanos separados. Ya hablé mucho, suelto la pregunta y espero la respuesta. Vamos con la primera pregunta que les hicimos antes de irnos a la pausa. Karina es quien nos va a ayudar a resolverla. Y la pregunta que nos hacen es: ¿la Santísima Virgen tuvo más hijos? ¿Realmente tuvo más hijos? ¿O por qué nuestros hermanos separados insisten tanto en que la Virgen, pues, por una parte no fue virgen porque tuvo más hijos, y por lo tanto no podríamos darle tanta importancia como se la damos en la Iglesia Católica? Karina. Bueno, ok. Para empezar, nuestros hermanos separados toman mucho dos citas bíblicas, que son Mateo capítulo 12 del 46 al 47 y Mateo capítulo 13 del 55 al 56. Estas citas dicen: estaba todavía hablando en el pueblo cuando su madre y algunos parientes que estaban afuera trataron de hablar con él. Alguien dijo a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están afuera preguntando por ti. Esto hay que entenderlo en el contexto de que en aquellos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, eran muy conocidas las personas por decir, ahí está María y tus hermanos. Se refiere a todos aquellos que le seguían, se refiere a todos aquellos con los que convivía, porque al momento de decir que ahí está María y tus hermanos, se refería a tu madre y a prácticamente tus amigos, tus primos, el tío, porque al momento de referirse así ya de plano o de lleno a un hijo, se decía, por ejemplo, María
hija de Joaquín y Ana, la Virgen María y sus papás Joaquín y Ana, Jesús de Nazaret, hijo de María y de José, nuestro Señor Jesucristo, hijo de María y de José. Ahí es donde se mostraba realmente se podría decir que los lazos de sangre que existían. Ahí se podía diferenciar entre la expresión María, tu madre, y tus hermanos, que eran era su madre, y por ejemplo sus primos, sus tíos, y María, hija de Joaquín y de Ana, que es María, y ya definitivamente el lazo existente ya meramente de sangre, que son Joaquín y Ana, sus padres. Es a eso a lo que se refiere, no es a que María haya tenido más hijos. No, es de sangre. Y aparte, por ejemplo, es muy fácil también debatir esta situación. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llaman entre ellos? Nosotros les decimos hermanos separados, ya les estamos diciendo hermanos. ¿Y realmente eres de mi sangre? No. ¿Y ellos cómo se llaman entre ellos? Hermanos. Entonces es lo mismo, somos hermanos cuando compartimos un mismo fin, pertenecemos en aquel tiempo, por ejemplo, el pertenecer a la misma sangre, sean tíos, sean primos, sean sobrinos, eran mis hermanos. A eso se refería. Ahora, y Jesús también, cuando le dicen, Jesús, afuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, Jesús da la respuesta. Hay que continuar leyendo sencillamente y ya damos respuesta a esto. Jesús dice, ¿y quiénes son mis hermanos? Mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces ahí está. Quienes confiesan un mismo credo se pueden llamar hermanos, como ellos, hermanos separados, se llaman hermanos, como nosotros también somos hermanos en Cristo, aun cuando son mis sobrinas o son mis amigas, somos hermanas en Cristo. Entonces la respuesta la da enseguida Jesucristo mismo, en este mismo, si continuamos leyendo, nos damos cuenta que Jesús responde, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, como ustedes, queridos hermanos, que no confiesan el catolicismo, se llaman entre ustedes hermanos. También Jesús en su tiempo y aquellos hombres en su tiempo se llamaban hermanos porque se procuraban entre sí. Muy sencilla la respuesta. ¿La Santísima Virgen tuvo más hijos? No. Ahí está respondida ya la cuestionante. Y la siguiente pregunta, claro que puede haber mucho más fundamento, Nosotros estamos diciendo lo más básico para poder entablar ya diálogo y continuar con ellos hablando. La siguiente pregunta es, ¿los católicos son idólatras? ¿Por qué tienen esa idolatría a la Virgen, a las imágenes? ¿Y por qué somos idólatras en el momento en el que tenemos imágenes entre nosotros? ¿Qué pasó con eso? Ok. En la Iglesia Católica se distinguen claramente 3 clases de culto. Perdón. Es latría, dulia e hiperdulia. La latría es aceptar que será Dios todopoderoso, o sea, es adoración. La dulia, es veneración, por ejemplo, a los santos, es a los ángeles, y la hiperdulia es solamente a la Virgen María, pues a ella se le ama y se le exalta porque es nuestra madre y la madre de Dios. Entonces, nuestros hermanos separados, como dicen, pues que nosotros adoramos a las imágenes, que porque nos ponemos de rodillas, y entonces nosotros pues como sabemos, solamente adoramos a Dios y veneramos todo lo que está relacionado con Dios, como por ejemplo, como decía, pues a los ángeles, a los santos. La Biblia no prohíbe las imágenes ni las estatuas. Lo que prohíbe es a los ídolos. Uh-huh. Entonces, sustituir a Dios, básicamente. Uh-huh. Sí, por ejemplo, me tocó ver en una vez, como decíamos antes, que en la, ¿cómo se llama el programa que salía antes? A cada quien su santo. Uh-huh. Que en ese programa salía pues obviamente que le rezaban a los santos y todo, pero ellos nada más
se veía ahí que adoraban a los santos. Entonces los santos son como ¿cómo se dice? Son intercesores ante Dios para con nosotros. Ok, entonces ya están la definición de las 3 formas en las que nosotros rendimos adoración a Dios, que es la tría, la dulia, que es la veneración que le tenemos a los santos, ángeles, arcángeles, que también tenemos como parte de nuestros intercesores, y también la hiperdulia, que es una veneración todavía mayor, que es la que le merecemos a nuestra Santísima Madre. A ella es a la única que le damos hiperdulia, porque es Madre de Dios y Madre nuestra. Entonces yo pongo la siguiente pregunta: ¿Dios se ha equivocado en lo que ha dicho? ¿Por qué? Porque en la escritura Dios dice: no te harás imagen de mí. Entonces, ¿qué pasó con eso? Si dice que no te hagas imágenes y nosotros tenemos imágenes, y luego después Dios mismo manda a hacer imágenes a Moisés, ¿qué pasó con Dios? Entonces nos tiene confundidos Dios. Vamos a ir a una siguiente pausa y regresamos con esta respuesta: ¿Dios realmente manda a hacer imágenes o no? ¿Debemos hacerlas o no? Y otra pregunta: ¿por qué adoramos a la cruz de Cristo? Si la cruz es un instrumento de muerte, en la cruz murió Jesús. Entonces, ¿cómo por qué vamos a adorar algo que mató a nuestro Salvador? Vamos a regresar con esto después de la pausa. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Regresamos al tercer bloque de este programa, Coinonía en Sintonía. Hoy nomás, no es cierto. Estamos en La sangre de los mártires es semilla. Coinonía en Sintonía de lunes a viernes a las 11 de la noche, acuérdese, con su servidora. Pero este programa es La sangre de los mártires es semilla. Hicimos una pregunta antes de irnos a la pausa, y la pregunta es: ¿Dios manda hacer imágenes? Porque según el Éxodo 24, dice Dios: no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Éxodo 24. Dios prohíbe imágenes. ¿Qué pasó, Belén? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, hay que entender primeramente el contexto, o más bien hay que tratar de interpretarlo de una buena manera, ya que en esta parte habla no tanto de una imagen, sino de un ídolo, como ya habíamos mencionado. Bien. El punto aquí no es la imagen en sí, porque imágenes tenemos de todos lados. Tenemos imágenes con fotos, nuestras fotos, la foto de mi mamá, la foto de mi papá. No quiere decir que yo esté adorando a mi papá o que yo esté idolatrando a mi papá. El punto es que la Biblia no prohíbe las imágenes, ni las estatuas, ni nada de eso, sino que en sí, los ídolos. Creer en sí que como en el Éxodo ya habíamos... que sea Dios lo que exactamente, no tener en cuenta como que las estatuas antes que hacían ellos de becerros de oro. Ellos creían que de verdad ahí estaba un Dios y que era esa estatua la que les cumplía lo que le pedían. El ídolo es lo que no agrada a Dios. Tener imágenes no es lo mismo que tener un ídolo. Y además, las imágenes nosotros, como ya había mencionado, las tenemos en fotografías. Nosotros vemos una fotografía de nuestra mamá y nos recuerda a nuestra mamá. Es lo mismo. Tener una imagen de algún santo no es precisamente que yo esté adorando al santo, sino que yo estoy recordando a alguien que para mí es un ejemplo a seguir, una persona que estuvo muy cerca de Dios. A nuestra mamita María también es como recordar a nuestra mamá. Es una imagen, algo que nos recuerda no que creemos que la Virgen está precisamente ahí, no es Dios, la persona no está precisamente ahí, no creemos que la estatua nos va a cumplir el milagro ni nada de eso, sino que lo vemos como un recuerdo de y a alguien a quien puede interceder por nosotros delante de Dios. Muy bien, y también un poquito agregando bíblicamente, con citas bíblicas. Después de eso, en Números
Números capítulo 21, versículos de 8 al 9, Dios claramente le dijo a Moisés, haz una imagen. Entonces, ¿qué pasó ahí, Señor? Ahora, en esto un conflicto bíblico o un malentendimiento o mala interpretación por alguna persona, tiene que ser una o la otra, una mala interpretación o una mala jugada que te quieren hacer nada más. La respuesta es sencilla para quien acepta la escritura. La prohibición es sobre los ídolos, lo que decía Belén, y de que Dios mandó a hacer, lo que Dios mandó a hacer fueron simplemente imágenes, y con esto tenemos los católicos, que son imágenes y no son ídolos. Por ejemplo, a Moisés le dice, hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un mástil, y todo aquel que veía esta serpiente en este mástil y que haya sido mordido, quien lo vea vivirá. Estamos hablando de que Dios permitió esta estructura, esta imagen de esta serpiente, y quien la veía se iba a sanar. Eso se lo dijo a Moisés después de que había caído una fuerte peste ahí entre su pueblo. Y no te preocupes, hazte un abrasador, una serpiente hizo él, y quien la vea quedará sano. Entonces realmente Dios está prohibiendo los ídolos, no las imágenes propiamente. También el mismo templo de Salomón estaba adornado con pinturas de querubines, leones, y no precisamente era para idolatrarlos, sino eran parte del adorno del templo de Dios. O tener un significado especial también, ¿no? Como los apóstoles están significados por diferentes animales, el águila, el león, el buey, todos estos que también ayudan a representar a los apóstoles. Y bien lo decía ya Belén, y con esto también es una forma muy sencilla de concluir el tema con nuestros hermanos. ¿Tú tienes fotos de tu mamá? Ah, ¿adoras a tu mamá? ¿Tú tienes fotos de tus hijos? Ah, ¿y adoras a tus hijos por eso? No. Ah, bueno, nosotros tampoco. Otra cosita bien importante. Dime, ¿qué hay en tu cartera? No, pues billetes. ¿Quién está en tu billete? Oh, pues está Lincoln. No, pues está Benito Juárez. Y adoras esto porque no vives sin ellos, ¿eh? Entonces eres idólatra. ¿Qué pasó ahí? Pues fácil. La pregunta, Tania, ¿por qué adoramos a la cruz? ¿Por qué adoramos la cruz? Si la cruz fue un instrumento de muerte, según nosotros, porque en la cruz murió Cristo, murió mi Salvador. Entonces, ¿por qué después adoro e incluso porto en mi cuello la cruz o en una medalla? Ok. Primero me gustaría agregar nada más a lo que habían dicho anteriormente sobre la Virgen María. Esto sería más bien como un mensaje para si un hermano protestante nos está escuchando. Tener mucho cuidado con hablar mal de la Virgen. ¿Por qué? Porque ¿a quién de nosotras nos gustaría que hablen mal de nuestra mamá? Uy, pobre de él. Es real. Sí. A nadie nos gustaría que hablaran mal de mamá. Entonces imagínate a la Madre de Dios, que Dios está escuchando que alguien habla mal de su mamá, que la ofenda. Sí. O está ofendiendo realmente a Dios. Es una ofensa a Dios. Porque cuando ven a mi mamá, como que, ¿por qué? O sea, me duele que lo ofenda. Entonces estamos haciendo que a Cristo, a Jesús, le duelan nuestras ofensas que le hacemos a la Virgen. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo nos dirigimos, cómo hablamos. E igual los católicos, porque hay católicos que yo los he escuchado que Ave María Purísima, se dirigen de una manera bastante fea. A veces los que más mal nos dirigimos a la iglesia somos los mismos católicos, pero aquellos católicos que obviamente no están formados. Exactamente. Regresando a la pregunta de la cruz, ¿por qué nosotros adoramos a la cruz? En ninguna parte de la Biblia se representa la cruz como un arma. En realidad la cruz no es quien mató a Jesús. Fueron nuestros pecados quienes llevaron a Jesús a la cruz. Fueron nuestros propios pecados, los personales, los que crucificaron a Cristo. Realmente la cruz es un instrumento de nuestra salvación. Así lo vemos nosotros los católicos, que por la cruz Cristo murió por nosotros y Cristo resucitó. Entonces realmente no es como de muerte,
no es para que lo veamos tampoco como algo malo, porque si vemos a Cristo con golpes, lo vemos llagado en la cruz, ensangrentada, cargándola, le cuesta, vemos en las películas, en las imágenes que le cuesta cargar esa cruz. No es realmente porque el madero, o sea, que le caiga gordo ni nada, es por nuestros pecados. O sea, imagínense todos los pecados de la humanidad, o sea, Cargado, sí. pesadísimos. O sea, es realmente eso. Otra cosa, en el Viernes Santo es el único día que los católicos adoramos la cruz de madera. Muy bien. Entonces, para tener ese dato, que el Viernes Santo es el único día que nosotros los católicos adoramos la cruz de madera. Eso es cierto, Viernes Santo, único día en el que se adora la cruz. Los demás días son veneración de la cruz. No le damos un culto de latría, sino de dulia a la cruz. Solamente el Viernes Santo, porque es el día en el que muere Jesucristo. ¿Tienes ahí algún dato más, Belén, que quieras compartir? Nada más Te vi como acerca con ganas. del Viernes Santo. Ah. El Viernes Santo los católicos no adoran la cruz material, sino el misterio de la cruz. Exacto. Es decir, a Cristo que muere por nosotros. Muy bien, porque la cruz es inseparable de este misterio pascual de Jesucristo, donde vivió su pasión, su muerte y posteriormente la resurrección, donde abandona la cruz para ser totalmente glorioso. Quiero nada más decirles una cosa que decía don Rafael. Dice, a mí me molesta muchísimo cuando de pronto llegan personas conmigo y me dicen, ay Señor, fíjese que me dijeron los protestantes que María tuvo más hijos o que nosotros somos idólatras, y sabe que me dieron tantos argumentos que me quedé callado. Dice don Rafael, eso me molesta mucho. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no eres un católico formado, no eres un católico ni siquiera interesado en tu fe, entonces ni siquiera sabes por qué profesas la fe. Y lo más terrible que le puede pasar a la iglesia es tener gente nada más que está acarreada, ciertamente, como dicen ellos. Necesitamos ser católicos verdaderamente formados. Tenemos 1 minuto y medio antes de irnos a la siguiente pausa, porque en el siguiente bloque vamos a hablar sobre el viaje a Cracovia, cómo van, qué siguen haciendo estas chicas que están camino a Cracovia 2016, a la Jornada Mundial de la Juventud. Nos despedimos. Karina, un último consejo, una última palabra para todos nuestros hermanos católicos, la necesidad que tenemos de estar bien formados y dar razón de nuestra fe. Pues más que nada yo les digo que piensen muy bien lo que van a contestar, que sus bases sean lo suficientemente fuertes como para estar seguros, porque ellos verán una parte que tambalea de nosotros y de ahí se aprovecharán. Entonces fórmense y que sus bases estén muy cimentadas. Gracias. Belén. Pues una cosa muy importante es que nosotros no podemos defender lo que no conocemos. Exacto. También muchos errores de los que cometemos es de que dejarnos como que influir por sus ideas y decir, ay, pues sí es cierto, me voy a ir con ellos, en vez de verdad decir, no, es que yo soy católica, pero darse cuenta por qué soy católica y empezar a estudiar. Muy bien. Maggie. Bueno, también obviamente, como dicen mis compañeras, seguirnos formando y también estar en oración constante y formarnos claramente para ir a evangelizar a nuestros demás hermanos. Muchas gracias. Que el Espíritu Santo nos abra nuestra cabezota necia. Tania. Muy bien, pues animarnos, o sea, realmente que no nos dé miedo. Una vez preparados, claro, ahora sí, animarnos y con voz fuerte y con voz sin tambalear, decir las cosas y no tener miedo. Y muy fuertes en... El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos.
Estamos de regreso, este es el último bloque. Yo ya me había despedido prácticamente en el anterior, pero me despedí del tema que estábamos tratando, que era el diálogo con los protestantes. Y bueno, ahorita abrimos este pequeño tiempo de 10 minutitos que tendremos para platicar con las muchachas cómo van con su peregrinaje a esta experiencia con el Santo Padre, a la Jornada Mundial de la Juventud. Platíquenos cómo van, Karina, cómo va el ánimo, cómo va la preparación espiritual, personal, física, todo, porque van a caminar un chorro y van a correr un chorro más y en fin. Pues pienso que ahí la llevamos. Cada quien lleva su propio ritmo, pero estamos tratando de acoplarnos todas a un ritmo en el que podamos ir trabajando en equipo, de manera que verdaderamente estemos trabajando en equipo. Porque si algo hemos visto es que no es tan fácil. Pero ahí la llevamos, ahí nosotras vamos juntas en nuestro crecimiento, vamos acudiendo a las juntas que son necesarias para nuestra formación. Ahí vamos también en nuestros retiros de querisma, cada quien va creciendo un poco más. Y pues más que nada nos estamos manteniendo fuertes en este camino, esperamos que podamos lograrlo primeramente Dios y de la mano todas juntas vamos. Muy bien, Maggie, ¿cómo van? Platícame tú cómo vas. Ay, yo muy bien, voy genial. No, muy bien, como dice Karina, pues todas en equipo. Estamos pues con mucha paciencia, sobre todo porque estamos muy animadas y todo, pero tenemos que hacer las cosas con calma, ver lo que necesitamos, tanto espiritualmente, y pues ahí la llevamos. Muy felices, muy contentas, la verdad nos sentimos, todavía estamos muy emocionadas, pero todavía nos falta mucho también. Y Tania, ¿cómo te has sentido en estos últimos días? No ha sido nada fácil, y yo lo digo también porque soy parte del movimiento al cual pertenecen ellas, y de pronto se ven dificultades, pero el ánimo espero yo que siga siendo el mismo, ¿no? No, claro, yo creo que va a ser el mismo hasta que estemos allá y regrese. No, va a ser todo yo cada vez me pongo a pensar y digo, no manches, ya falta un poquito, porque el tiempo va pasando bien rápido. Yo estoy muy contenta, yo veo a mis hermanas igual de contentas, entusiasmadas, trabajadoras. Somos una comunidad muy bendecida por ser Cristo Rey y porque somos ya las nombradas cracovianas. Entonces me siento muy bien dentro de mi comunidad de Cristo Rey y de mi pequeña comunidad de cracovianas. Estoy muy contenta, muy agradecida porque Dios nos ha llamado a peregrinar y Dios quiera, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de Dios, de nosotras, de la paciencia del movimiento, de nuestras familias y de todos, esto va a ser posible, y estoy muy entusiasmada y muy agradecida. Y finalmente Belén, son 4 nada más las que están aquí, realmente van a ser 6 las que irán, 4 de ellas están presentes. Y Belén, ¿tú qué esperas recibir allá en Cracovia? Por supuesto que vas con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, tu primera experiencia también en una jornada mundial. ¿Qué es lo que esperas recibir de este encuentro con el Santo Padre? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, nada más quiero como aclarar que yo siempre pensé, desde que dijimos que sí, tuve la idea de que cuando vaya para allá voy a aprender un montón. El punto es que me di cuenta que desde que dije que sí, empezaron las dificultades, empezaron todos los retos, entonces desde ahí empecé a aprender un montón. Siento como que todo este camino que llevamos, aunque todavía ni siquiera se cumple el medio año, ya hemos aprendido mucho en cuanto a la organización, en cuanto a nuestra convivencia, en cuanto al el empeño que le damos. Todo eso es un aprendizaje continuo. Entonces, si estoy aprendiendo un montón ahorita, pues ¿qué no espero de allá? O sea, espero demasiado. O sea, yo estoy abandonada en las manos de Dios. Yo espero que me dé todo lo que Él quiera darme. No voy a ir así con unas falsas expectativas. Yo quiero recibir a Cristo, recibirlo todos los días, y pues allá más, pues con más razón. Muy bien, ¿y qué planes hay? Platíquenme qué planes hay para poder seguir el trabajo. Sabemos que ustedes han pedido donaciones, sabemos que han pedido también a las personas su oración y también sus intenciones. Platíquenos qué es lo que piden a la gente aprovechando este espacio.
Bueno, ahorita pues mis compañeras les van a hablar un poco sobre las donaciones. Yo les voy a platicar más sobre las oraciones, las peticiones que le hacemos. Claro, todo es fundamental para poder ir a Cracovia. Y también la oración. Su oración pues nos va a ayudar muchísimo para poder nosotros ir a Cracovia. Y también ustedes nos pueden mandar sus peticiones, sus oraciones, para que nosotras pues las llevemos con el Santo Padre, en la vigilia o pues en proyecto. Sus oraciones nos las pueden mandar a Cristeros, camino a la JMJ, Cracovia 2016. Ay, cortito el nombre. A ver, otra vez. Eso es en Facebook, ¿verdad? Sí, es en Facebook. Es Cristeros, camino a la JMJ, Cracovia 2016. Y pues estamos en sus manos, en sus oraciones, y pues muchas gracias por todo su apoyo. Ellas van a llevar una cajita con todas las intenciones que ustedes quieran poner en la vigilia grande, magna, que se hace en la Jornada Mundial de la Juventud. Van a llevar una cajita de manera que tú escribes tu mensaje: yo pido por la salud de mi hijo, pido por mi matrimonio, pido por mis estudios, pongo en manos de Dios mi próximo proyecto, no sé. Todo eso tú lo escribes en Facebook, en la página que ya dio Maggie. Ellas imprimen estas intenciones y las llevan en una cajita para ponerlas en la hora santa magna que se vivirá en la JMJ. Y también, además de que ellas orarán por ustedes en la vigilia, pues también piden de su parte oración para que el viaje sea lo más ameno, y sobre todo que el Espíritu Santo haga grandes cosas en ellas durante este viaje. ¿Qué más? Pues ahorita estamos trabajando mucho en conseguir patrocinio. Tenemos la parte de lo que son nuestros padrinos. Buscamos personas que con su caridad y con su apoyo nos quieran donar $10 mensuales. Ya si ustedes gustan, pues ahorita les daremos algunos teléfonos donde se pueden comunicar. También con locales ya pueden ser desde panaderías, desde tortillerías, lo que sea. También que quieran apoyarnos formalmente, les podemos hacer entrega de una carta para explicarles todo pues nuestro proyecto, y ya así hacerlo de una manera más formal. También un patrocinio de $10 mensuales. También tenemos pues nuestra tiendita, nuestros artículos religiosos, que si gustan también donarnos tanto en especie como monetariamente, pues se les agradecería mucho. Muy bien, todo un éxito el cuadro de la Samaritana, un éxito. Muchas gracias a quien lo donó. Usted sabe quién es. Nos ha pedido reserva para no decir su nombre, pero estamos muy agradecidas. Ellas están muy agradecidas de este donativo del cuadro de la Samaritana. ¿Qué más? Sí, también los números de teléfono para comunicarse y pedir informes de cómo donar o cómo apoyar esta causa es al teléfono 378-2093. Repitiendo, 378-2093. Como decía mi compañera Belén, esto es para por ejemplo, si usted conoce alguna empresa, por ejemplo una panadería o un restaurante, no sé, alguna empresa que usted vea que a lo mejor podemos nosotros presentarnos formalmente y llevarle una carta donde pidamos su patrocinio de $10 y si su posibilidad se lo permite, poquito más, pues estaremos muy agradecidas. Y si hay una forma de cómo contribuir, a lo mejor también nosotros apoyándole en la promoción de su local, con toda confianza lo podemos hacer. Perdón, es solamente que ustedes se comuniquen con nosotros y poder llevar en marcha este proyecto, que como repetimos, no van 6 jóvenes, va el Movimiento Cristo Rey y va a Tijuana, o sea, va a la Arquidiócesis de Tijuana a Polonia. Es algo maravilloso, y muchas gracias a los que nos han donado ropa, artículos para el hogar, zapatos, porque nosotros nos vamos a vender a los sobre ruedas. También vendemos en nuestra tiendita, vendemos dulces, sodas, nachos, burritos. También una forma en la que nos pueden ayudar es consumiendo esas cosas, comprar unos artículos religiosos. Y en los próximos programas vamos a estar promoviendo eventos que puede haber, ¿no? A beneficio del proyecto.
Muy bien, tenemos 30 segundos para despedirnos. Básicamente nada más digan su nombre y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por estar atentos al programa. Mi nombre es Karina Vázquez. Buenas tardes. Gracias Karina. No, mi nombre es Belén Vázquez, gracias por estar con nosotros y Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es Margarita Gutiérrez y muchas gracias. Bueno, mi nombre es Bueno, mi nombre es Tania y estoy muy contenta hasta el cielo. Gracias por estar con nosotros. Ya formalmente nos despediremos. Soy Lu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Como decimos siempre al final de nuestro programa, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Gracias por habernos acompañado este